Así que vamos a orar en esta mañana. Y dile al Señor, Señor, háblame en esta mañana. Es una oración personal y cortita, no tenés que agregar mucho. Señor, háblame, usa tu palabra, dame convicción de lo que necesito escuchar en esta mañana para mí. Sí, Señor, háblanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que la idea de hoy es que tú puedes transformar tu mundo. Y cuando hablo del mundo no es que salgas a las redes. Desgraciadamente las redes dan una imagen equivocada. Yo quisiera ver algunos de esos que están ahí en la vida diaria. ¿Cómo son? ¿Sabes para quién tenés que ser influencer? Para tus amigos. Para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus sobrinos, tus nietos, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio. Ese círculo, la vida está rodeada de círculos concéntricos. Y el primer nivel es ese familiar, pero luego están los que te acompañan en el día a día. Ahí te quiero ver. Los pastores tenemos muchas tareas. Algunas se ven, otras no tanto. Una linda es traer a los niños acá al frente y dedicarlos al Señor. Pero otra es despedir a un hermano. Está claro, todos algún día tenemos que marchar de este mundo y vamos a la presencia de Dios. Y es una experiencia que vivimos los pastores. Pero quiero decirle que esa experiencia está mucho más suave o mucho mejor, o tenemos mucho más seguridad en pasar al frente y hablar, cuando esa persona que partió a la presencia del Señor vivió una vida que valía la pena vivir. Y entonces el mensaje surge. Esta semana partió una querida hermana. Habíamos orado por ella. Ella había atravesado muchas enfermedades, casi 7, 8 años de enfermedad los que la conocieron. Y yo hice algo que normalmente no hago, pero como era acá en la casa, en nuestra casa y todo, dije, ¿quieren alguien pasar y dar testimonio? Y uno a uno pasaron. Y era lo que yo esperaba. Todos decían, ella fue una luz, ella fue de ánimo. Ella fue de ejemplo. Siempre tenía una buena palabra y hasta una palabra de chiste a veces, a pesar de todo lo que le tocó vivir. ¿Y saben qué digo? Esa influencia es la que yo quisiera tener. Porque cuando yo esté en el cajón ahí, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? Y piensa un poquito, ¿qué van a decir de ti? Bueno, por eso es tan importante que entiendas que tu vida tiene un plan y un propósito. Y Dios te pone en un lugar para que tú seas de una gran influencia alrededor. Y cualquiera puede hacerlo. No hay personas pequeñas o alguien que no pudiese hacerlo. Y la Biblia está llena de personas que vivieron para la gloria de Dios. ¿Te acuerdas de David? Claro, ¿no? David, el rey. No ese David. Aquel día que el pueblo de Israel estaba en el valle de Ela y se reunieron para la guerra y estaban allí en 2 montañas que se rodeaban y en el medio del valle. Y ahí estaban listos para la pelea, filisteos, el enemigo natural del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero aquel día sucedió algo estremecedor. Algo que hizo temer, y es que apareció aquel hombre gigante, más de 3 metros, el gigante Goliat. Y cuando él comenzó dijo, a ver, israelitas, ustedes dicen que son el pueblo de Dios, manden a uno, venga, usted ¿quién?
Y cada uno de esos hombres se escondió tras el otro. Y no había uno dispuesto a enfrentar al gigante. Pero aparece David. David no llegó porque estaba en la guerra. Él era un jovencito, un niño, un jovencito. Y fue a ver el estado de sus hermanos, a llevarle unas comidas ahí. Y cuando él vio eso se asombró. Porque nadie respondía al llamado de Goliat. Nadie se animaba a enfrentarlo. Y él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿No? Una frase típica porque el pueblo de Israel tenía esa costumbre de circuncidarse y eso había sido el llamado de Dios. Bueno, luego de Abraham. Pero bueno, este siervo incircunciso que no es del pueblo de Dios, ¿quién es él para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y todos lo miraban y decían, pero este pibe, ¿qué va a hacer? Trataron de ponerle la armadura de Saúl, que era un tipo grandote, alto. Y no podía andar, no era lo suyo. Le dieron la espada y no arrastraba, no podía con las armas normales. Así que él decidió tomar 5 piedras con su honda y con una sola venció al gigante. Y luego que venció al gigante, ¿saben lo que pasó? El pueblo de Israel, que estaba atemorizado, que estaba atrincherado, que había desaparecido ante el temor, se levantó. Y aquel día fue una gran victoria para todo el pueblo de Israel. El pueblo de Dios se levanta cuando tenemos paladines, pero este paladín era un niño, alguien que nadie hubiese pensado. Quizás como tú, que no piensas en ti mismo, que puedas influenciar o hacer algo alrededor. Pero yo te digo que sí, esa es la historia que se repite una y otra vez. Esther, una jovencita que era bella y por su belleza llegó aquel día, quizás en contra de su propia voluntad. Leemos entre líneas la historia de Esther. Pero ella llegó a ser la reina de Persia, de aquel imperio y aquel rey absoluto, que nadie podía presentarse en su presencia si él no lo llamase. Si alguien se presentase ante el rey, sin haber el rey pedido que esa persona venga, lo liquidaban. Así era. Y aquel día, ante el decreto de muerte que Satanás a través de este hombre Amán había dictaminado para el pueblo de Dios, ella no pudo quedarse. Y el rey no le había llamado. Y ella sabía que se exponía, pero ella tenía que enfrentar este momento e ir ante la presencia del rey para interceder por el pueblo de Israel. Y ella sabía que podía haber muerto, pero no tuvo en poco ese riesgo, lo tomó, enfrentó el momento, el rey le extiende el báculo, ¿no? El cetro, y ella sabía que Dios le estaba guiando, sabía que ese momento había sido diseñado en el calendario de Dios para salvación, y ella era el instrumento. Y luego hubo salvación para el pueblo de Israel y la historia es maravillosa. Los judíos todavía festejan la fiesta del Purim, que es aquella gran victoria que alcanzó una señorita, una jovencita. Tenía belleza, pero seguramente no tenía mucha fuerza y poder. Quizás a los ojos de muchos no sería mucho, pero ella sabía que tenía a Dios. Nunca olvidó quién era y de dónde venía, y que tenía un propósito. Así que hoy vamos a ver una historia parecida. Vamos a abrir en Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes 5 del 1 al 19 está nuestro pasaje completo. Y hoy vamos a ver la historia de una sierva. Verán, la historia es clara, una historia de salvación. La vimos en el video, ¿no? Naamán, un gran hombre, un hombre poderoso, pero tenía lepra. Un
una maldición en aquel tiempo tener lepra. La lepra era incurable y era una enfermedad considerada maldita. Y por eso los leprosos no podían reunirse con las demás personas. Naamán probablemente por quien era él lo tolerarían, pero en realidad un leproso viviría excluido de la sociedad. Así que la historia tiene un protagonista, pero tiene una protagonista principal, pero que ni siquiera sabemos el nombre. No hay nombre para ella. La niña esclava, la sierva de la esposa de Naamán. Y vamos a leer el pasaje para introducir nuestro tema. Y yo quiero, como dije, influir en ti, si pudiese hacerlo, para que tú puedas influir en tu entorno. De eso se trata este mensaje. Este es el propósito, que tú te des cuenta quién eres y qué puedes hacer para Dios. Vamos a ver entonces Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 5 en primer lugar. Voy a leerlo en dos partes, ¿no? Dice así: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, arameos o sirios, ¿no? En otras versiones, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor Jehová, en otras versiones, el Señor Jehová, o sea que Dios usaba a esta persona que no era del pueblo de Dios, pero dice que a través de la mano de Dios había dado victoria a los arameos. También el hombre, o sea Naamán, era un guerrero valiente. Y yo me imagino, era una persona que no le temía nada. En aquel tiempo la guerra era cuerpo a cuerpo, no era con drones. Era tú y el de enfrente, y una espada o un martillo o lo que fuera. Era de sangre, de dolor, de ruido de guerra. Había que tener valentía para estar en un lugar así, donde caían alrededor, donde te rodearían los enemigos. Bueno, era un hombre valiente, pero leproso. Y habían salido de los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha. Marcalo ahí porque esta es a quien queremos hoy sacar a la escena y a la luz. Una muchacha muy joven. Algunos piensan que era adolescente, no sabemos bien la edad, pero muy joven, de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Eso es lo que sabemos de ella. Una chica cautiva en una incursión de los arameos, de los sirios, a la tierra de Israel, y la toman cautiva y la llevan. Y termina siendo la criada en esta casa. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y se fue y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa, Dicen algunos la cuenta, ¿no? ¿Cuánto sería? Bueno, quizá 500,000, algo. Era mucho oro, plata, y algunos hicieron la cuenta. La idea que era un hombre poderoso y rico. Quizás pensó que podría comprar el favor de Dios. Después el profeta le va a decir que no, llévate todo, no quiero nada. La historia, ¿no? Pero nos interesa más la historia de la niña. Dice allí, para seguir la historia, en el versículo 9 al 14. Vino pues Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Por cierto, la casa de Eliseo era una chocita muy chiquita. Y llegó con toda esa comitiva, imagínense, ¿no? Un ruido de caballo, todo. Y Eliseo no sale,
sino que manda a su criado, su mensajero, y le dice: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Y entonces Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí que yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre de Dios, moverá su mano sobre la parte enferma, curará la lepra. ¿No son Habana y Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Mira, este hombre tenía una idea de cómo Dios obra. Qué peligro hay con eso. Todos creen que Dios obra de esta manera o de esta otra. Pero Dios no tiene un libreto, ni siquiera el tuyo. ¿Tú crees que Dios hace esto o lo hace de esta manera o de la otra? No. Y tampoco podemos juzgar a los demás. A veces hay personas que creen una cosa, que Dios va a hacer esto de esta manera o de la otra. Bueno, está bien, pero ojo. Él pensó que iba a hacer una gran oración, esa es la idea. No, el profeta debería haber venido, levantado las manos: oh Dios, te declaro sano y que todas estas llagas se vayan. Él esperaba eso. Él esperaba eso. A veces yo creo que hay personas que creen que Dios es sordo. No, porque hacen oraciones, y grita. Bueno, está bien. Si te sentís bien, no te dolerá la cabeza después. Dios no está lejos, no le grites. Háblale. Y está bien, yo no quiero y no puedo juzgar como tú interpretas. Cada uno creo que tenemos nuestra percepción y Dios permite eso. Pero este hombre estaba equivocado, porque el profeta ni siquiera lo recibe, le dice: decile que vaya y se lave 7 veces. Así que por eso estaba enojado. Era más su orgullo, El tipo tenía poder, tenía fama, tenía dinero y creía que todo se iba a mover en esa dirección. Pero el profeta ni le da pleitesía, ¿no? Era, como digo, el profeta era una casita ahí media, y paró y era: ¿será acá la casa del profeta? Un día tienen que venir a nuestra casa o a la casa del pastor, ¿no? Los pastores tenemos casas normales, no se crean. Y por ahí menos que lo que tú tienes de expectación. Pero en realidad, eso no representa a Dios. La provisión de Dios acompaña a los siervos de Dios. Yo puedo recordar, cuando llegué al Ecuador tenía 5 maletas y nada más. La primera mudanza, bueno, alguien me ayudó. La segunda un poco más. Y ahí Dios como que va añadiendo. Dios es fiel y te sostiene. Nuestros hijos estudiaron no en el mejor colegio, pero estudiaron. Y Priscila después fue al extranjero y por un milagro increíble de Dios estudió allá. Yo creo que ahí sí Dios pagó, porque yo no pagué. ¿Entienden? Y es Dios que provee. Pero no siempre los siervos de Dios son personas que parecen súper importantes. ¿Por qué? Porque de eso no se trata. El siervo de Dios es uno que representa a Dios. Y aquí estaba Eliseo representando a Dios, diciéndole: lavate 7 veces. Pero este hombre se enfureció. Pero sus siervos, los de Naamán, porque él fue con una comitiva. No creo que la niña fue ahí, pero había una comitiva y le dijo, y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón o del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. ¡Gloria a Dios! Dios manifestó su poder. Y hoy vamos a ver que esa manifestación del poder de Dios
tiene que ver con tu influencia. Dios tiene planes alrededor de ti. ¿Estás al tanto lo que Dios quiere hacer? Quizás Dios está buscando un varón para alcanzar esta ciudad. Quizás es una mujer como Esther. ¿Cuánto más si hubiera 10 varones? ¿Con cuánto ganó? ¿Se acuerdan? 300, ¿no? La historia de... Dios no necesita tantos, pero necesita un grupo. O quiere que sea un grupo. Un grupo como los varones que se reúnen los días lunes a orar. Un grupo pequeño va creciendo ahí. O un grupo que viene para servir como vinieron el otro día. O que vienen a adorar. Y Dios toma personas. Pero ¿a quiénes toma? ¿Es que Dios escoge porque Él tiene preferidos, como dijimos la otra vez? No. Dios está buscando a las personas que dicen yo, si hay algo puedo hacer, en qué puedo ayudar, díganme. Y eso es lo que Dios está esperando. Así que hoy yo quiero mostrarte cómo ser esa persona de influencia. En primer lugar, entender quién eres. ¿Quién era esta niña? Era una esclava. Y hay que ponerse en el contexto de este pasaje, porque ella fue arrancada de su familia. Está claro, probablemente vio la muerte de sus padres, probablemente tratando de defenderla, mataron a sus padres y la arrancan de su casa y la llevan a otra cultura, a otro idioma. No fue fácil para ella. Pero ella sabía quién era. Probablemente fue marcada en los primeros años de su vida. Así fue con Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Aquel día que la madre desconsolada sabía que lo iban a matar al niño si lo descubría. Entonces, no sé, yo creo que fue una cuestión de fe, que ella sabía que Dios iba a hacer algo, pero ella puso el niño en aquella cunita, no sé, carrizal, dice la Biblia, hecho de paja que pudiese flotar, y lo dejó medio cerca, ¿no? El río Nilo tiene mucha vegetación. Y saben qué hay ahí, ¿no? Los cocodrilos del río Nilo son terribles. Yo vi uno una vez, son los más largos. De un bocado se lo hubiera comido, pero la madre aceptó el riesgo y lo dejó ahí, lo prohijó, bueno, toda la historia. Pero luego buscó a una mujer que lo amamantase porque el niño lloraría y no tenía consolación. Tráigame una. Y encontré, acá hay una mujer de la hebrea. ¿Quién era? Coincidencias o diosidencias. Así que la mamá tuvo la oportunidad durante esos primeros días de infundirle lo que necesitaría para el resto de su vida. Así que cuando llegó el tiempo, él decidió por ser parte de quién era. Él sabía quién era. Él sabía que era parte del pueblo escogido, del pueblo de Dios. Sabía lo necesario. Y si un niño y una niña sabe lo necesario, eso lo va a proteger. ¿Me escuchaste? Por eso tu tarea como padre, como madre es tan importante. No creas que en la iglesia o en la escuela es en tu casa donde va a aprender esto. Probablemente en los primeros días, en los primeros años. Nunca es tarde, instruye mientras hay esperanza. La Biblia insiste en que seamos los padres. El día domingo pasado Anita fue a la clase de los niños y me contó. Ana siempre hace algo como un truco que hace ella con un fósforo, ¿no? Entonces prende el fósforo y dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Yo no sé todos los libros de la memoria, no, los sé, pero no los sé tan bien. Anita lo hace antes que se apague el fósforo. Y termina. Y desafió. ¿Cuántos saben los libros? A ver, voy a preguntar. ¿Cuántos? No les voy a hacer prender el fuego. No sé. ¿Cuántos saben de memoria los libros de la Biblia? Leate. Algunos sí, algunos lo saben. Bueno. Se asombró porque esta niña tomó el fósforo y lo hizo. Sin que se queme. Dio todos los versículos, los libros de la Biblia. ¿Y saben qué veo yo en algo así? Un padre o una madre que están trabajando con su niño o su niña desde chiquitos. No espera que entienda tanto, no espera que se haga erudito en el mundo. ¿Y sabe qué? El poder que Dios
puso en la madre de Moisés, que no pudo la universidad más importante de aquella época de Egipto cambiar el corazón de ese niño que llegó a ser el líder de Dios. Ni tampoco pudo cambiar el corazón de esta niña que tenía un propósito para Dios. Así que esa es la decisión, saber quién eres para Dios y vivir conforme a lo que Dios tiene. Número 1 es que tú sepas quién eres. Porque si tú no tienes la identidad puesta en Dios, Dios no se va a manifestar. Porque tú no estás viviendo conforme a ese criterio. No entiendes a Dios, no entiendes el propósito de Dios. Por eso es tan importante. Lo siguiente es, yo no sé quién eres para Dios. Pero quizás eres alguien que ha sufrido, que ha tenido la dificultad que tuvo ella. Ahora, ¿cómo vería ella a sus amos? ¿Cómo los vería? Ahora te pregunto, ¿cómo los verías tú? ¿Tus captores? ¿Los que te robaron tus padres? ¿Los que te robaron tu entorno? ¿Qué harías? Bueno, yo no sé, quizás yo me rebelaría contra eso. Pero ella se rebeló con el aspecto, con el hecho de ser víctima de las circunstancias. Ella se sobrepuso a eso y pudo vivir por encima de las circunstancias que le tocó vivir. Y eso es algo que las personas que van a ser influenciadoras tienen que entender. Si vas a vivir en el lamento de las circunstancias que viviste, o vas a vivir en el propósito de Dios futuro y lo que Dios quiere con tu vida. Esto no es ajeno a las historias de la Biblia. Mira a José. José como hijo preferido tenía todo, pero sus hermanos lo venden. Luego va a parar allí a la casa de Potifar. Y ahí parecía que se arreglaba la cosa. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, la mujer de Potifar pone sus ojos en él y termina en la cárcel. Y él podía haber dicho, ¡otra vez! Mi vida es una miseria. Mis hermanos me vendieron. Y acá estoy. Y él podría haber estado lamiéndose sus heridas. Pero una vez más, lo mismo que había hecho en la casa de Potifar como esclavo, brilló con Dios. Va a brillar en la cárcel. Y en la cárcel se va a transformar en el mayordomo, porque la gracia de Dios estaba en él. Y él decidió no vivir en el pasado, sino en el futuro. Y termina la historia de José así. Y la historia de esta niña termina de la misma manera. Porque ella va a compartir la verdad de que ella sabía. Ella sabía quién podía sanar a su amo. Y era Dios. Ay, si mi amo conociera al profeta que está en Samaria, él le sanaría. ¿Saben? Esta niña que ni siquiera el nombre tenemos, influenció alrededor de ella, en primer lugar, a la esposa de Naamán. Ella no le habló a Naamán, está claro, ¿no? Ella le habló a la esposa y la esposa le habló a Naamán. Y Naamán fue y habló con su rey. Y el rey escribió una carta para el otro rey. Y el grupo de gente que rodeaba a ese hombre y todos los que le acompañaron fueron impactados por el testimonio de fe y de confianza de esta pequeña niña. ¿Cómo estaba segura ella que eso iba a suceder? Fe en un Dios poderoso, aunque no puedas ver, está orando. Así que esta niña decidió no vivir en ese pasado, sino que decide vivir en el futuro y decide ser un testimonio para Dios y no va a callar. A veces no querés decir quién eres. ¿Y qué estás haciendo cuando no dices quién eres? Estás condenando a la muerte, a la lepra, a los que te rodean.
Dios te dio un testimonio, te dio salvación, te dio una oportunidad de vida, pero también te dio una gran responsabilidad. Y es la gente que te rodea. Verán, los pastores no somos omnipresentes. Dios sí es omnipresente. Pero algunos creen que si voy a traer al pastor para que le hable a mis compañeros, voy a traer a mi pastor para que le diga, no sé, en mi trabajo o a los empleados, lo que sea, la posición donde tú estás. El único que hay ahí de Dios, ¿quién es? Tú. Entonces, ¿quién es el que tiene que hablar? Eres tú. Los pastores apacentamos, palabra bíblica, cuidar, alimentar. Eso hacemos los pastores. Pero las ovejas se reproducen solitas. ¿Quién pare ovejas? Ustedes. ¿Entienden? Y la iglesia tiene que reproducirse, pero no porque el pastor, sino por ustedes. Ustedes tienen que traer a la gente. ¿Y cómo la van a traer? Siendo influenciadores. Así que en esta mañana yo quiero terminar haciéndote una invitación. Porque para ser un influenciador tiene que ser atrevido. Atrevida para Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos atrevidos hay como Davidcito que enfrentó a Goliat? Es atrevido, ¿no? ¿Qué vas a hacer vos? Mírate. Dios está conmigo. Yo maté león. Lo agarró de la fauce y quedó el león medio. Y el oso, siervo, este incircunciso será como uno de ellos. Y finalmente fue así. Tremendo. Luego de eso dicen que en el ejército de Israel había un equipo que tiraban onda y que no erraban, no sé en cuántos metros no erraban al centro. Y eso era parte del ejército de Israel, ¿no? Por este muchacho, influenciador. Como esta muchacha que logró que su amo, cuando todo daba para tener odio contra él, que se muera, tiene lepra, que se le caiga toda la cara, que se pudra. Era lo natural. Porque la injusticia provoca en una emoción llamada odio, llamada deseo de venganza. Y eso hubiera sido lo natural. Pero ella no lo hizo. Le habló de la salvación que podía tener. Y obró como Dios hubiera querido, dando el bien y no el mal. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y quiero desafiarte a dar un paso, a tomar una decisión. Quiero influenciar. Y cuando decís influenciar, no mires las redes. Las redes son un verso. ¿Está claro? Los que venden dieta comerán lo que dicen que hay que comer. O los que venden otro tipo de éxito. Hay que verlos en la vida personal. Y entonces te creo. ¿Está claro? Tráeme a esa persona que dice que es. Y yo quiero verlo. Pero vos modelás a tu y gente en tu familia. Esos son los primeros, tus hijos. Hay una admonición o una advertencia a los padres. No desalienten a los hijos. No los hagan enojar en el sentido de dar un ejemplo malo y buscar que ellos hagan lo que vos no hacés. Eso provoca ira a los hijos. Porque el padre dice, pero no hace. Qué terrible. Quizás es eso lo que tenés que cambiar. Que te comiencen a ver orar a tus hijos para que ellos sean hijos de oración. Para que te comiencen a ver sirviendo, tratando bien a tu esposa y vos lavándole los pies a tu esposo. A ver, míralo. No me miren a mí, mirale, hoy te lavo los pies. ¿En serio te digo? ¿Qué mostrarías ahí? ¿Por qué me tengo que humillar?
Ojo, la mujer altiva o rencillosa, esa da un ejemplo terrible. No se reproduzcan en sus hijos por amor de Dios y de los jóvenes. Y varones, reproduzcanse en hijos que amen a sus esposas. Por eso el mundo está como está. ¿No es una buena influencia esa? ¿No será esa donde comenzamos? Y luego nos extendemos a la familia, a los vecinos. A veces preguntan, ¿y por qué vas de la mano? Y a veces me doy besitos con el piquito, ¿no? Y mi nietita nos miraba. Y mi nena cuando nos damos piquitos, ¡ah! Pero es modelar, ser influenciador. ¿Fácil o difícil? ¿Lavar los pies? Posible en Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor amado, gracias por tu iglesia que está reunida, que podamos ser aquellas personas que tú pensaste al ponernos en el ámbito donde vivimos. Ayúdanos a ser influenciadores y dile, Señor, ayúdame a ser influenciador, influenciadora, ayúdame. Y quizás tú llegaste acá y no tenés a Cristo. Bueno, hay que empezar recibiendo la salvación en Cristo Jesús. Así que quiero orar con los que no tienen a Cristo, guiándote en una oración de arrepentimiento, decirle a Dios, he pecado, tengo pecados, perdóname Señor, y el Señor murió por ti, resucitó para darte perdón y darte vida. Y la salvación es un ofrecimiento de Dios, no es mío. El que viene a mí no lo echo fuera, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy puedes tener la vida eterna en Cristo Jesús, recibiéndolo en tu corazón. Así que la oración es una decisión personal. Si estás decidiendo personalmente, repite conmigo esta oración. La oración, repetirla no te salva, creerla sí. ¿Crees que eres pecador? Sos pecador. Yo también. Dile, Señor, perdona mis pecados. Y el remedio del pecado es la sangre derramada en la cruz. Dile, Señor, yo creo en esa sangre derramada en la cruz. Yo creo que moriste y resucitaste. Y esa resurrección me da esperanza. Ven a mi vida, Señor, límpiame de pecado y dame el regalo maravilloso de la vida eterna. Y si lo has hecho, me gustaría ver tu mano en alto. Si alguien que antes no lo había hecho, es una decisión de una sola vez, quiere decir, yo creo en Cristo. ¿Hay alguien así? Creo en Cristo como mi Salvador, le recibo hoy como mi Salvador. ¿Hay alguien? Amén. Hay algunos que están diciendo así, es una decisión de una vez. Cristo entra y no se va más. Y viene a ser tu Salvador por todo este tiempo en la tierra y por toda la eternidad. Amén. Dios los bendiga y gracias. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.